En Isla de Pascua, al observar los sitios, las estatuas, los muros megalíticos, te das cuenta de que son mucho más antiguos de lo que, ya sabes, la historia nos cuenta. Cuando los científicos comenzaron a excavar debajo de las famosas cabezas de piedra de la isla, descubrieron algo que nadie había esperado. No son solo cabezas, son cuerpos completos escondidos bajo tierra durante siglos. Pero eso es solo el principio. Cámaras ocultas, misteriosos sistemas de escritura y evidencia de una civilización mucho más avanzada de lo que nadie imaginaba han salido a la luz. Los arqueólogos también descubrieron herramientas, artefactos y tallas que sugieren rituales complejos y sofisticadas, técnicas de ingeniería. Con cada descubrimiento, queda claro que todo lo que creíamos saber sobre la isla de Pascua es erróneo. Lo que los arqueólogos realmente encontraron debajo de la isla de Pascua te dejará impactado. La verdad bajo la superficie cambiará por completo la forma en que ves esta remota isla del Pacífico y su increíble historia. Los cuerpos ocultos. Durante años, personas de todo el mundo pensaron que la isla de Pascua estaba cubierta de gigantescas cabezas de piedra mirando al océano. Las imágenes en libros y revistas mostraban estos misteriosos rostros que se alzaban desde la hierba. Pero los arqueólogos sabían que algo no cuadraba. En 2010, un equipo de científicos decidió excavar alrededor de las famosas estatuas de la cabeza. Lo que encontraron cambió todo lo que creíamos saber sobre la isla de Pascua. No eran solo cabezas. Eran figuras humanas completas enterradas profundamente bajo tierra. La doctora Anne van Tilburg dirigió el equipo del proyecto de estatuas de la isla de Pascua mientras retiraban cuidadosamente la tierra y las rocas alrededor de los moai. Cuanto más profundo excavaban, más aparecían las verdaderas formas de la estatua. Primero hombros, luego cofres y luego brazos cruzados sobre sus estómagos. Algunas estatuas tenían cuerpos que descendían 30 pies bajo tierra. Los cuerpos enterrados revelaron detalles increíbles que habían estado ocultos durante siglos. Las estatuas tenían intrincados diseños tallados en sus espaldas, espirales, medialunas y otros símbolos que contaban historias sobre las personas que las construyeron. Estas tallas habían sido perfectamente conservadas por la tierra que las había enterrado. Sin embargo, lo que realmente impactó a los arqueólogos fue que las estatuas no estaban colocadas al azar alrededor de la isla. Cada una estaba posicionada exactamente donde se suponía que debía estar, mirando hacia el interior, hacia las aldeas donde vivía la gente. Era como si estuvieran vigilando a sus descendientes, protegiéndolos del daño. La excavación reveló más características únicas. Muchas de las estatuas llevaban sombreros llamados pukao, gigantescos cilindros de piedra roja que se asentaban sobre sus cabezas. Estas no eran solo decoraciones. Representaban los moños que los jefes importantes llevaban en su cabello. Cuanto más grande era el sombrero, más importante era la persona que representaba la estatua. A medida que el equipo excavaba más profundo, encontraron herramientas esparcidas alrededor de los pies de la estatua. Picos de piedra, martillos e instrumentos de talla yacían exactamente donde los antiguos trabajadores los habían dejado caer. Parecía que todos habían dejado de trabajar repentinamente y habían abandonado el sitio a toda prisa, dejando atrás sus herramientas. Los cuerpos preservados también mostraron que los constructores de moai eran artistas increíblemente hábiles. Las estatuas tenían rasgos realistas, orejas largas, narices prominentes y expresiones severas que se sentían vivas.
Algunos incluso tenían ojos hechos de coral blanco con pupilas de piedra negra, lo que hacía que pareciera que realmente estaban observando a su gente. No eran personas primitivas haciendo simples cabezas de piedra. Eran artistas e ingenieros sofisticados que creaban monumentos complejos que requerían una planificación y habilidad increíbles. El misterioso descubrimiento del pigmento rojo. En 2011, los arqueólogos hicieron otro descubrimiento que los dejó impactados. Mientras excavaban cerca de la famosa cantera de Rano Raraku, encontraron docenas de pozos llenos de pigmento rojo brillante. Pero esta no era solo una coloración roja cualquiera. Esta era una mezcla especial que había sido cuidadosamente preparada y almacenada bajo tierra. El pigmento rojo estaba hecho de hematita y magemita, óxidos de hierro que creaban un llamativo color carmesí. Sin embargo, lo que hizo que este descubrimiento fuera tan desconcertante fue que los pozos fueron datados entre 1200 y 1650, mucho después de que los bosques de la isla hubieran desaparecido. Los científicos siempre habían creído que una vez que los árboles se habían ido, la civilización se había derrumbado. Pero estos pozos de pigmento demostraron algo completamente diferente. Incluso después de perder sus bosques, la gente de la isla de Pascua continuó trabajando en proyectos a gran escala. Todavía estaban organizados, todavía creando y todavía siguiendo sus antiguas tradiciones. La doctora Wilmot del Museo Mosgard estudió los pozos de pigmento cuidadosamente. Cada pozo estaba revestido de piedras y cubierto con una tapa cuidadosamente ajustada. El pigmento en el interior era puro y estaba perfectamente conservado, como si hubiera sido hecho ayer. Pero ¿para qué estaban usando todo este pigmento rojo? La respuesta está conectada a algo profundamente importante en la cultura polinesia. El rojo se consideraba un color sagrado que representaba el poder y la energía espiritual. La gente pintaba sus estatuas moai, objetos ceremoniales y sus cuerpos durante rituales importantes. La cantidad de pigmento encontrada fue enorme, suficiente para pintar cientos de estatuas varias veces. Esto significaba que la población de la isla seguía siendo grande y bien organizada siglos después de lo que los científicos habían pensado. No eran una civilización moribunda, luchando por sobrevivir. Eran una comunidad próspera que mantenía sus tradiciones más importantes. La evidencia arqueológica muestra que algunos mai fueron pintados de rojo. Una estatua en el Museo Metropolitano de Arte todavía tiene rastros de pigmento rojizo en su superficie. Hakananaya, ahora en el Museo Británico, estaba cubierto de pintura marrón y blanca cuando fue removido de la isla en 1868. El descubrimiento del pigmento también reveló algo sobre la estructura social de la isla. Crear y almacenar tanta cantidad de pigmento requería la coordinación entre diferentes grupos. La gente tenía que extraer los óxidos de hierro, procesarlos en pigmento, transportarlos a los sitios de almacenamiento y organizar su uso para las ceremonias. Esta no era una actividad aleatoria. Era un proyecto cuidadosamente planeado, que requería liderazgo y trabajo en equipo. Los pozos de pigmento rojo revelan que la sociedad de la isla de Pascua era mucho más compleja y duradera de lo que nadie había imaginado anteriormente. El descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre lo que realmente sucedió en la isla de Pascua. Si la gente todavía estaba creando pigmento a gran escala en el siglo XVII, ¿cuándo declinó realmente la civilización? ¿Qué causó el eventual colapso? ¿Y cuántos otros secretos aún están enterrados debajo de la superficie de la isla? Las cámaras subterráneas secretas.
Mientras excavaban alrededor de las plataformas Moai, llamadas Au, los arqueólogos encontraron otro descubrimiento que reveló un lado completamente diferente de la cultura de la isla de Pascua. Escondidas debajo de varias plataformas, encontraron elaboradas cámaras funerarias que habían sido selladas durante siglos. Estas eran sofisticadas habitaciones subterráneas construidas con las mismas precisas técnicas de ajuste de piedra utilizadas para los monumentos de la superficie. Las cámaras habían sido cuidadosamente diseñadas para proteger su contenido de terremotos, inundaciones y el paso del tiempo. Dentro de las cámaras funerarias, los arqueólogos encontraron los restos de individuos importantes junto con artefactos que mostraban las conexiones de la isla de Pascua con el mundo del Pacífico. Había herramientas hechas de vidrio volcánico de obsidiana, joyas elaboradas con conchas encontradas a miles de millas de distancia y objetos de madera tallados con intrincados diseños. Pero el descubrimiento más significativo fue lo que estos entierros revelaron sobre la sociedad de la isla de Pascua. Las personas enterradas en las cámaras no eran individuos aleatorios. Eran miembros cuidadosamente seleccionados de la comunidad, muy probablemente jefes, sacerdotes y maestros artesanos que se habían ganado el honor de ser enterrados debajo de las plataformas sagradas del Moai. La construcción de estas cámaras funerarias requirió una increíble habilidad de ingeniería. Los constructores tuvieron que excavar roca sólida, encajar enormes bloques de piedra sin mortero y crear sellos impermeables que durarían siglos. Todo este trabajo se hizo en secreto, escondido debajo de las plataformas donde las gigantescas estatuas hacían guardia. Algunas cámaras contenían múltiples generaciones de la misma familia, lo que sugiere que ciertos linajes tenían una importancia especial en la sociedad de la isla de Pascua. Los entierros más antiguos datan de alrededor del año 1000 d.C., lo que demuestra que la isla había estado continuamente habitada y culturalmente activa durante mucho más tiempo de lo que se pensaba anteriormente. La evidencia arqueológica de las cámaras también resolvió otro misterio sobre los Moai. Muchas estatuas tenían pequeños nichos tallados en sus plataformas, y los científicos no estaban seguros de para qué servían. Los descubrimientos de la cámara funeraria revelaron que estos nichos contenían ofrendas para los antepasados enterrados abajo, comida, agua y objetos preciosos destinados a honrar a los muertos. Las cámaras también contienen rastros del pigmento rojo que se encuentra en otras partes de la isla, lo que sugiere que las ceremonias funerarias involucraban pintar tanto a los muertos como a los dolientes con el color sagrado. Las cámaras funerarias mostraron que la cultura de la isla de Pascua nunca fue verdaderamente primitiva o simple. El nivel de planificación, artesanía y organización social requerido para construir estas cámaras ocultas, mientras simultáneamente se creaban los monumentos de la superficie, indica una civilización altamente sofisticada. El descubrimiento de las cámaras funerarias también plantea nuevas preguntas sobre qué otros secretos podrían estar ocultos debajo de la isla de Pascua. Si elaboradas cámaras funerarias subterráneas existían debajo de algunas plataformas Ahu, ¿qué podría encontrarse debajo de otras? ¿Cuántas cámaras más permanecen sin descubrir, esperando que los futuros arqueólogos revelen sus misterios? La revelación del coral. En 1978, el arqueólogo Sergio Rau hizo un descubrimiento que literalmente trajo a la vida las estatuas Moai. Mientras examinaba fragmentos de material blanco encontrados alrededor de varios sitios Moai,
se dio cuenta de que estaba mirando piezas de gigantescos ojos de coral que una vez habían hecho que las estatuas parecieran sorprendentemente realistas. Durante siglos, los visitantes de la isla de Pascua habían visto a los Moai como gigantes de rostro inexpresivo mirando ciegamente a través del paisaje. Las cuencas de los ojos parecían ser simplemente depresiones talladas, dando a las estatuas una apariencia misteriosa pero sin vida. Nadie sospechaba que estas depresiones talladas una vez habían contenido ojos cuidadosamente elaborados que habrían hecho que los Moai cobraran vida. El equipo de Rao recolectó y volvió a montar minuciosamente los fragmentos de coral, descubriendo que los ojos eran obras maestras de la artesanía antigua. Cada ojo fue tallado de coral blanco brillante con una pupila perfectamente redonda, hecha de obsidiana negra o escoria roja, un tipo de roca volcánica. Cuando se colocaban en las cuencas de los ojos de la estatua, estos ojos abrían brillar helado y sías a la luz del sol, pareciendo observar todo lo que les rodeaba. El descubrimiento explicó varios misterios que rodean la construcción y colocación de Moai. Las estatuas no estaban posicionadas al azar alrededor de la isla. Estaban cuidadosamente orientadas para que sus ojos de coral captaran la luz en momentos específicos del día. Durante las ceremonias, los ojos habrían aparecido brillantes, creando un efecto sobrenatural que debió haber sido impresionante de presenciar. Sin embargo, instalar los ojos de coral no fue sencillo. Cada ojo tenía que estar perfectamente ajustado a la cuenca del ojo única de su estatua. Esto significaba que los ojos se hacían a medida para cada Moai individual, probablemente por artesanos especialistas que entendían tanto el tallado de coral como el significado espiritual de dar vida a las estatuas. Los ojos de coral también revelaron algo importante sobre la línea de tiempo de la isla de Pascua. Los ojos solo se agregaron después de que un Moai había sido transportado a su ubicación final y erigido en su plataforma. Este fue el paso final en un proceso complejo que podría llevar años completar. Extraer la estatua, tallarla, transportarla a través de la isla, erigirla en una plataforma y finalmente instalar sus ojos. La evidencia arqueológica sugiere que no todos los Moai recibieron ojos de coral. El honor parecía reservado para las estatuas más importantes, aquellas que representaban a los antepasados más poderosos, o aquellas colocadas en los sitios ceremoniales más sagrados. Esto creó una jerarquía entre los Moai que reflejaba la estructura social de la comunidad viva. El descubrimiento del ojo de coral también se conecta con las tradiciones orales de la isla de Pascua. Las historias nativas hablan de estatuas que podían ver y vigilar a sus descendientes. Durante siglos, los forasteros descartaron esto como supersticiones primitivas. Pero los ojos de coral demostraron que las estatuas realmente veían, al menos en la mente de las personas que las crearon. Cuando los investigadores modernos crearon réplicas de ojos de coral y los instalaron en un Malai, el efecto fue dramático. Una vez que se realizó la instalación de los ojos de coral, el líder de la investigación del equipo repitió lo que todos estaban pensando. Esto es inquietante. La estatua misteriosa y vacía de repente apareció alerta y consciente, pareciendo enfocar su atención en cualquiera que se acercara. Era fácil entender por qué los antiguos isleños creían que sus antepasados estaban realmente presentes en estos magníficos monumentos. Los ojos de coral nos recuerdan que los Moai de las islas de Pascua nunca fueron concebidos para ser los gigantes silenciosos y ciegos que vemos hoy. Eran los observadores y protectores de toda una cultura, el misterio de la escritura rango-rango. En 1864,
un misionero francés llamado Bueno hizo un descubrimiento que sorprendió al mundo académico. Dispersas por toda la isla de Pascua, encontró tablillas de madera cubiertas de símbolos misteriosos, diferentes a cualquier sistema de escritura conocido en el Pacífico. Los isleños llamaban a estas tablillas rango rango, que significa cantar, recitar. Estos no eran garabatos aleatorios o patrones decorativos. Eran intencionales. Los símbolos estaban cuidadosamente organizados, en filas ordenadas, siguiendo un patrón de escritura único, llamado bastrofodón, donde las líneas alternan la dirección, leyendo de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Este sofisticado sistema sugería una cultura literaria muy desarrollada. Las tablillas rango rango contenían cientos de símbolos diferentes que representaban aves, peces, plantas, figuras humanas y formas abstractas. Algunos símbolos aparecían con frecuencia, mientras que otros solo aparecían ocasionalmente, lo que sugiere que representaban diferentes tipos de información, tal vez nombres, números e instrucciones ceremoniales. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Cuando los misioneros llegaron en la década de 1860, muy pocos isleños aún podían leer las tablillas. El conocimiento se estaba extinguiendo, y las personas que recordaban cómo interpretar los símbolos se mostraban reacias a compartir sus secretos con forasteros. Lo que hace que este descubrimiento sea tan notable es que la isla de Pascua sería el único lugar en toda Polinesia en desarrollar su propio sistema de escritura. En ningún otro lugar a través del vasto Pacífico, ni en Hawái, Tahití, Nueva Zelanda o cualquier otro grupo de islas, los indígenas crearon un lenguaje escrito antes del contacto europeo. Las tablillas en sí mismas eran obras de arte, talladas en madera preciosa con dientes de tiburón y herramientas de obsidiana. Cada símbolo estaba perfectamente formado y cuidadosamente espaciado. La madera provenía de árboles que ya no existían en la isla, lo que sugiere que las tablillas eran muy antiguas o estaban hechas de madera flotante que había llegado a la costa desde tierras lejanas. Los estudiosos han pasado más de 150 años intentando descifrar los símbolos rango rango, pero su significado sigue siendo en gran medida misterioso. Algunos investigadores creen que las tablillas registran genealogías, rastreando las líneas familiares hasta los primeros pobladores de la isla. Otros piensan que contienen cánticos religiosos, observaciones astronómicas o relatos históricos de eventos importantes. Los pocos isleños que afirman recordar la tradición rango rango dijeron que las tablillas no estaban destinadas a ser leídas en silencio como libros. En cambio, eran ayudas para la memoria para los cantantes entrenados que recitarían largas tradiciones orales mientras seguían los símbolos. Las tablillas les ayudaron a recordar el orden correcto y los detalles de historias complejas que podían tardar horas en representarse. Esta combinación oral-escrita habría hecho que rango rango fuera único entre los sistemas de escritura del mundo. En lugar de reemplazar la tradición hablada, los símbolos escritos la apoyaron y la preservaron, creando una doble capa de memoria cultural que podría sobrevivir, incluso si una parte se perdiera. El misterio de rango rango representa uno de los mayores rompecabezas sin resolver de la arqueología. Estas tablillas prueban que la cultura de la isla de Pascua era mucho más sofisticada de lo que nadie imaginaba. Una sociedad capaz de desarrollar innovaciones que no existían en ningún otro lugar de su región del mundo. La evidencia arqueológica del culto al hombre pájaro.
Mientras excavaban el sitio ceremonial de Orango, los arqueólogos descubrieron evidencia de una transformación religiosa que alteró profundamente la sociedad de la isla de Pascua. En algún momento alrededor del año 1400, el enfoque de la isla cambió de la adoración de los antepasados y la construcción de Moai a un dios completamente diferente, centrado alrededor de una figura mitad pájaro, mitad humana llamada hombre pájaro. La evidencia arqueológica de este cambio es dramática e innegable. La construcción de nuevos Moai se detuvo repentinamente. Las estatuas existentes fueron abandonadas en su lugar, algunas aún sin terminar en las canteras. La energía de la isla se dirigió hacia la creación de un elaborado complejo ceremonial en el borde del cráter Rano Kau, con vista a 3 pequeñas islas costeras. En Orongo, los arqueólogos descubrieron 53 casas de piedra construidas con una técnica única de techo, con ménsulas, que se desconoce en otros lugares de Polinesia. Estas no eran casas ordinarias. Eran refugios temporales para los participantes en la competencia anual del hombre pájaro, la ceremonia más importante en la historia posterior de la isla. Las paredes de estas casas y las rocas circundantes están cubiertas con más de 480 petroglifos que muestran figuras de hombres pájaro, Make, el dios creador, y escenas ceremoniales. Estas tallas de roca se hicieron grabando diseños en el basalto duro utilizando herramientas de piedra, creando imágenes que han sobrevivido a siglos de clima severo. La ceremonia del hombre pájaro se centró en una competencia peligrosa que se celebraba cada primavera. Representantes de diferentes clanes nadarían a través de aguas infestadas de tiburones hasta la isla costera de Motu Nui para recolectar el primer huevo puesto por los charranes sombríos migratorios. El patrocinador del ganador se convertiría en el hombre pájaro de ese año, controlando los recursos de la isla y ostentando el poder supremo. Las excavaciones arqueológicas en Orongo revelaron los restos de esta ceremonia. Herramientas de piedra, huesos de aves y fragmentos de cáscara de huevo esparcidos por el sitio muestran dónde los participantes se prepararon para su peligroso viaje. Cuchillos de obsidiana y puntas de lanza encontrados en el área sugieren que la competencia a menudo era violenta, con rivales luchando por el acceso a los sitios de anidación. La transformación de la adoración de Moai al culto del hombre pájaro representa una completa reorganización de la sociedad de la isla de Pascua. En lugar de honrar a los antepasados individuales, a través de monumentos de piedra permanentes, el nuevo sistema enfatizó la renovación anual y la competencia entre los clanes vivos. El poder pasó de los jefes hereditarios a aquellos que podían demostrar su fortaleza espiritual a través de un ritual peligroso. Este cambio podría ser sido provocado por la presión ambiental. A medida que los recursos de la isla se volvieron escasos, la autoridad tradicional basada en la adoración de los antepasados pudo haber parecido inadecuada. El culto del hombre pájaro ofreció una nueva forma de determinar el liderazgo, basada en el coraje, la inhabilidad y el favor divino en lugar del nacimiento. La evidencia arqueológica también sugiere que el culto del hombre pájaro fue más que un simple fenómeno local en la isla de Pascua. Los petroglifos del hombre pájaro, encontrados en otros lugares de Polinesia, sugieren conexiones con creencias similares en todo el Pacífico. El culto puede haber representado el intento de la isla de Pascua de reconectarse con el mundo polinesio más amplio, después de siglos de aislamiento. El sitio de Orongo proporciona la evidencia arqueológica más clara del cambio cultural en la isla de Pascua.
A diferencia de la evolución gradual de los estilos Moai durante siglos, el cambio a la adoración del hombre pájaro fue repentino y completo, marcando el final de una era y el comienzo de otra en la historia de esta notable isla. Las revelaciones del ADN y la población, descubrimientos arqueológicos recientes, combinados con análisis de ADN, han revelado verdades impactantes sobre lo que realmente le sucedió a la población de la isla de Pascua. Durante décadas, los científicos creyeron que la isla sufrió un colapso ecológico que condujo a la guerra, el canibalismo y el colapso social. Pero nueva evidencia pinta un cuadro muy diferente. Los estudios de ADN de huesos antiguos, encontrados en sitios arqueológicos, muestran que la isla de Pascua mantuvo una población estable durante siglos más de lo que nadie pensó posible. La evidencia genética revela una ocupación continua y una estructura comunitaria saludable hasta el contacto europeo en 1722. Las excavaciones arqueológicas han descubierto sitios de asentamiento que datan de 1700 a 1600, que no muestran signos de la guerra y el caos descritos en teorías anteriores. En cambio, los investigadores encontraron evidencia de comunidades organizadas con agricultura sofisticada, construcción continua de monumentos y ceremonias sociales complejas. El verdadero desastre demográfico se produjo solo después del contacto europeo, y fue mucho peor de lo que nadie había imaginado. Los registros históricos combinados con la evidencia arqueológica muestran que la población de la isla de Pascua disminuyó de aproximadamente 3.000 personas a solo 111 sobrevivientes en 1877. Una disminución devastadora del 96% en solo 150 años. La causa principal no fue el colapso ecológico o la guerra interna. Fueron las enfermedades y las incursiones de esclavos del mundo exterior. La viruela, la tuberculosis y otras enfermedades europeas arrasaron con una población sin inmunidad, matando familias enteras y destruyendo la estructura social de la isla. Aún más devastadoras fueron las incursiones de esclavos peruanos de 1862 y 1863. La evidencia arqueológica de este período muestra el abandono repentino de muchos sitios de asentamiento. Más de 1.400 isleños, aproximadamente la mitad de la población, fueron secuestrados y obligados a la esclavitud en minas y plantaciones sudamericanas. La mayoría murió en meses debido a las duras condiciones y las enfermedades. Los pocos sobrevivientes que finalmente regresaron a la isla de Pascua trajeron la viruela con ellos, lo que desencadenó una epidemia que mató a la mayoría de la población restante. Los sitios arqueológicos de este período revelan entierros apresurados y asentamientos abandonados, lo que indica una comunidad que lucha por sobrevivir frente a un colapso total. El análisis de ADN de la población sobreviviente revela un aspecto notable de la resiliencia de la isla de Pascua. A pesar de perder el 96% de su gente, la diversidad genética de los Rapa Nui modernos muestra que mantuvieron su herencia polinesia. No se casaron extensamente con forasteros, sino que reconstruyeron su comunidad desde dentro del pequeño grupo de sobrevivientes. El registro arqueológico también revela cuán rápido se perdió el conocimiento tradicional. La escritura rango-rango, las técnicas de construcción de Moai y las complejas prácticas ceremoniales se perdieron en una sola generación, porque muy pocos ancianos sobrevivieron para transmitirlas. Sin embargo, quizás lo más significativo es que el colapso de la población ayuda a explicar muchos misterios que rodean los monumentos de la isla de Pascua.
El abandono abrupto de la construcción de Moai, las herramientas de piedra dispersas en los sitios de canteras y el derrocamiento de las estatuas erigidas ocurrieron durante la crisis demográfica de la década de 1800, no siglos antes como se pensaba. Las técnicas arqueológicas modernas combinadas con el análisis de ADN han reescrito por completo la historia de la isla de Pascua. En lugar de una advertencia sobre la destrucción ambiental, en realidad es una historia sobre la resiliencia cultural frente a las devastadoras presiones externas y la notable capacidad de las pequeñas comunidades para preservar su identidad incluso después de la casi extinción. La revolución arqueológica moderna. Los arqueólogos de hoy que trabajan en la isla de Pascua tienen acceso a tecnologías que les habrían parecido magia a los investigadores anteriores. El radar de penetración terrestre, las imágenes de satélite, el análisis de ADN y el modelado 3D están revelando secretos que los métodos de excavación tradicionales nunca podrían descubrir. Las recientes encuestas de radar de penetración terrestre han detectado docenas de estructuras previamente desconocidas enterradas debajo de la superficie de la isla. Cada descubrimiento agrega nuevas piezas al rompecabezas de la compleja historia de la isla de Pascua. El análisis de imágenes de satélite ha revolucionado la comprensión de los arqueólogos del paisaje de la isla. Desde el espacio, los investigadores pueden ver rastros débiles de caminos antiguos, asentamientos abandonados y terrazas agrícolas que son invisibles desde el nivel del suelo. Estas imágenes revelan que la isla estaba mucho más densamente poblada y modificada extensamente de lo que nadie se había dado cuenta anteriormente. El escaneo láser 3D de las estatuas Moai ha creado modelos digitales increíblemente detallados que preservan cada marca de talla y detalle de la superficie. Esta tecnología permite a los investigadores estudiar las estatuas sin arriesgarse a dañarlas por la manipulación. Quizás lo más emocionante sea el proyecto actual de la estatua de la isla de Pascua, que continúa excavando Moai, enterrados y documentando sus características ocultas. Cada estatua recién revelada se suma a nuestra comprensión de las tradiciones artísticas y la organización social de la isla de Pascua. El proyecto ya ha excavado más de 150 estatuas, y cientos más permanecen enterradas. Los métodos arqueológicos modernos también están ayudando a resolver misterios prácticos sobre los Moai. El modelado por computadora y el análisis de ingeniería han probado diferentes teorías sobre cómo se tallaron, transportaron y erigieron las estatuas. Estos estudios combinan la evidencia arqueológica tradicional con tecnología de vanguardia para obtener una comprensión más profunda de las antiguas técnicas de ingeniería. La combinación de todos estos nuevos descubrimientos está creando una comprensión completamente nueva de la isla de Pascua. En lugar de una simple historia de auge y colapso, la historia de la isla se revela como una narrativa compleja de innovación, adaptación, cambio cultural y resiliencia. Es probable que el trabajo arqueológico futuro en la isla de Pascua revele aún más sorpresas impactantes. Con cientos de Moai aún enterrados, docenas de sitios aún por ser excavados por completo y nuevas tecnologías que se desarrollan constantemente, los secretos de la isla están lejos de ser revelados por completo. Lo que los arqueólogos han encontrado debajo de la isla de Pascua es realmente impactante. No porque confirme las viejas teorías sobre el colapso y el fracaso, sino porque revela una historia de logros humanos y supervivencia que es mucho más notable de lo que nadie había imaginado. La verdadera historia de la isla de Pascua apenas está comenzando a contarse. Si pudieras explorar un misterio oculto en la isla de Pascua,
¿Serían las cámaras, la escritura o las estatuas? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y haznos saber qué te gustaría explorar a continuación. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.